Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la gente que organizó el foro. Eh, la gente que me ha precedido, evidentemente, es gente muy preparada, gente que sabe mucho de esto, tiene mucha facilidad de palabra y se dedica a cosas que, evidentemente, nos complacen a todos. En el caso nuestro, yo formo parte de una empresa, una industria, que tiene 60 años en el mercado y que gracias a el resto de las industrias del sector ha podido lograr un programa, un proyecto de reciclar las botellas que evidentemente andan por la calle, por los ríos, por las cunetas, para volver a hacer un nuevo envase, una nueva botella. Eh, Todo esto nace hace muchos años, hace más de 10 años, en función de las necesidades y de la problemática que tienen las empresas envasadoras fundamentalmente, de qué hacer con los envases. En realidad, los envases antiguamente eran de vidrio, hoy en día todavía sigue habiendo algunos, pero esos envases de vidrio tenían una virtud de que se volvían a reutilizar, eran retornables. Esos envases retornables existen hoy en día todavía en algún tipo de bebidas. Fueron cambiando y en los años 80, cuando comenzó la era del plástico, fundamentalmente de las botellas de plástico, nosotros construimos la primera planta de Sudamérica, acá en Tigre, donde hoy en día todavía existe, la primera planta de botellas PET. Esas botellas también eran retornables y con el tiempo tanto las empresas envasadoras como las empresas fabricantes de envases fueron logrando modificar, avanzar en las distintas tecnologías y lograron un envase que es mucho más eficiente, infinitamente más eficiente, donde les conviene más regalarlo que procesarlo. Tengamos en cuenta de que... perdón, no sabía que habíamos... tengamos en cuenta que esos envases retornables son envases que tienen un uso promedio de unas 15 veces y después se descartan fundamentalmente por un problema de que se ponen feos, en realidad tienen problemas visuales, son problemas más de tipo comerciales que otra cosa. Pero bueno, voy a empezar a seguir con el orden porque la verdad es que es lo que necesitamos. Entonces les comentaba, nosotros reciclamos botellas que nos traen a la fábrica. Esa recolección se hace de a uno, de cada botella, se hace con recolectores urbanos que andan en todo el país juntando botellas en la medida de que les sea negocios. El recuperador urbano normalmente lo que hace es hurgar en la basura o trata en lo posible de recolectar en donde puede todo lo que le es negocio, todo lo que le va a servir para su sustento diario, porque la verdad que lamentablemente viven al día y juntan todo lo que normalmente es papel, cartón, aluminio, bronce, vidrio, y existe una parte más complicada en cuanto a su negocio, que son los plásticos en general. Cuando uno sale a la calle, ve en pocos metros botellas tiradas por la calle, nadie las levanta, eso significa que evidentemente no tiene valor. Calculen que una botella de PET promedio pesa unos 30 gramos, 33 gramos, con lo cual para juntar 1 kilo se necesita agacharse una persona 30 veces. Y aparte de eso tienen un volumen bastante importante, con lo cual
cuando van con un carrito, con un bolso, con un bolsón, lo llenan enseguida y es muy poco el peso. Con lo cual, el tema de los fletes y el tema del transporte es un tema álgido en este tema. Les voy a decir, bueno, hemos construido la planta, hemos estudiado distintas tecnologías, hemos tenido 6 años en la CONAL la modificación del Código Alimentario Argentino para poder utilizar material reciclado PET en contacto con alimentos, cosa que estaba prohibida, pero mediante ciertas tecnologías aceptadas por la FDA, la Unión Europea, todas las tecnologías aprobadas mundialmente, hemos logrado modificar ese código alimentario, hemos logrado poder lograr que se pueda utilizar ese material. En el mientras tanto nos dedicamos a conseguir o a tratar de elegir la mejor tecnología posible. Hemos mandado botellas post-consumo a Estados Unidos y a Europa para ser procesadas con esas tecnologías hasta que logramos la que nosotros pensamos que era la mejor. El problema que tenemos todos es este. La producción de botellas es de 500.000 botellas por hora o 12 millones de envases todos los días. Esos 12 millones de envases equivalen, para que tengan una idea, a un edificio de 57 pisos de una superficie de 100 metros cuadrados, de 10 por 10. Todos los días se construye un edificio de 57 pisos de botellas PET. El total que se produce, lo total de lo consumido, tenemos una recolección de alrededor del 35%, con lo cual, de 200.000 toneladas que se usan anualmente, solamente recolectamos unas 70.000. Esto es a nivel país. Esas 70.000 toneladas son exportadas en gran parte a China. China tiene un sistema muy peculiar porque importa alimentos en barcos que son específicos para ese transporte y exporta en barcos contenedores, con lo cual todos los barcos contenedores que van a China van casi todos vacíos, con lo cual prácticamente no se paga flete, porque los fletes son gratis. Ese material que sale de acá a muy poco valor, se traslada, se produce una fibra sintética, una fibra textil, que luego se industrializa, se produce una prenda, esa prenda vuelve a la Argentina a un valor infinitamente mayor, con lo cual nosotros podríamos eventualmente acá en la Argentina tener todo el proceso, cosa que prácticamente no lo hay, para utilizar nuestras botellas, todas las 130.000 toneladas que hoy en día están en el suelo, para poder utilizarlas no solo para botellas, sino para otros destinos. Los beneficios que tenemos de reciclar una botella de PET para volver a fabricar otra botella de PET están dados por la cantidad de petróleo que se utiliza por cada tonelada de PET virgen que se produce. Son 3,8 barriles de petróleo que ahorramos nosotros cada vez que reciclamos una tonelada de material y se usa una tonelada de material reciclado. Todos sabemos que el petróleo es un material no renovable, con lo cual, de alguna manera, contribuimos a esa disminución. Si tenemos en cuenta todo el proceso desde la
producción de petróleo, los pozos, los transportes a las destilerías, los transportes a las plantas de producción de plásticos, tenemos que una tonelada de material reciclado tiene o ahorra un 76% de energía. Pues nosotros partimos de unas botellas locales que van a una fábrica, que van a nuestra planta y van a una fábrica de botellas y ya se envasan, con lo cual los transportes son bastante más cortos. 5, todavía no empecé. Está. Bien. Los transportes son más cortos, entonces tenemos un ahorro de esa energía, un ahorro bastante importante, un 59% de ahorro de gases de efecto invernadero. Y bueno, esos son los ahorros y los beneficios ambientales. También tenemos algunos beneficios, llamémosle sociales, porque evidentemente nosotros, si bien tenemos una planta muy automatizada y que tiene solamente 100 personas que trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas, tenemos una cantidad casi imposible de determinar de gente que anda por la Argentina buscando botellas. En este momento, preciso en estos últimos días, tenemos algunos problemas, algunos inconvenientes, porque la gente junta cartón porque es mucho más redituable. Se prohibió o se frenó la importación de papel y de cartón, con lo cual el papel y el cartón que existían en la basura, hoy en día es totalmente recolectado. Antes, si bien se recolectaba un poco de todo, hoy en día se recolecta solamente eso y no juntamos botellas plásticas, con lo cual tenemos un problema bastante importante, porque tenemos una empresa que se dedica a ganar plata, aparte de tener esa contribución ambiental y social. Y bueno, tenemos las botellas, porque están todas tiradas por ahí y no se pueden juntar. Eso significa que necesitamos algún marco regulatorio. Un marco regulatorio significa de que nos sentemos un poco todos a la mesa a discutir de qué manera o cómo hacemos para que todas esas botellas que son de alguna manera, la botella sí, el plástico en sí no es contaminante, pero de alguna manera es un vehículo contaminante. Y bueno, nos sentemos porque la realidad es que en este tema de los envases sin retorno, esos envases que de un solo uso, los one way, son envases que en definitiva se producen mucho más que los envases retornables, porque son de un solo uso, con lo cual tiene una mayor cantidad de materia prima que se usa. Hay muchas ventajas desde el punto de vista de todo el proceso que significa lavar las botellas, llevarlas, traerlas, tener un capital en botellas, tener un capital en cajones, con lo cual los envasadores también se benefician, los puntos de venta también se benefician, porque no tienen sectores de recolección de botellas, y el usuario, que sería la última cadena, no se beneficia económicamente, pero sí cómodamente, porque en definitiva agarra la botella que acaba de tomar, de usar, la tira en el cesto, pone la basura en la calle, la basura ya no es mía, la basura es del Estado. Y lo que conseguimos es exactamente eso, que el Estado, en vez de tener botellas cada tanto, que son las retornables, tenga botellas todos los días. Con lo cual sabemos de que el Estado, de última, no es lo más eficiente en este tema de la basura. Es un problema que todos sabemos que es muy complicado. De alguna manera, para cualquier municipio es la segunda erogación después de los sueldos. Y de los 2.200 municipios que nosotros tenemos, solamente habrá unos 200 o 250 que trabajan más o menos en orden, 50 de ellos trabajan totalmente en orden, y el resto se maneja, como se manejó toda la vida, con basurales a cielo abierto.
Con lo cual, sabiendo de la ineficiencia del Estado y de que todos nos tenemos que hacer un poco cargos, la realidad es que debe haber un marco regulatorio. Ese marco regulatorio debe incentivar el uso de materiales económicamente rentables en la fabricación de los nuevos envases. Es absolutamente necesario que todos tomemos conciencia, que todos ayudemos. Y bueno, y desalentar de alguna manera también el uso de materiales que no son reciclables o de que no son económicamente rentables para fabricar nuevos envases. Había cuenta que, bueno, los envases existen, van a existir, cada vez somos más dependientes de los envases y lo que hay que hacer es hacerlos total y absolutamente reciclables y amigables con el ambiente. Yo estoy, lo único, perdón. Sí. Sí. ¿Cómo, perdón? Sí. Sigue existiendo, Coca-Cola todavía tiene en algunos lugares, sí, no acá en Capital, pero en algunos lugares de Gran Buenos Aires todavía sigue existiendo. Volver el envase no retornable, el envase de un solo uso, es un envase muy bueno. Lo que pasa, está bien, no, sí, sí, ya sé. Lo que pasa que, bueno, pasaron de un envase retornable a un no retornable, casualmente por los beneficios que trae el hecho del no retornable, el de un solo uso. Ellos fueron pasando de uno a otro porque se benefició toda la cadena, un poco lo que hablábamos antes. Lo que hay que hacer es, ya que se benefició toda esa cadena, nos tenemos que sentar todos y ver de qué manera logramos una recolección mucho mayor de los envases no retornables que tienen su solución, porque en definitiva la planta nuestra está construida en función de esos envases y de darle solución a esos envases. Nosotros de una botella volvemos a hacer una botella. Con lo cual la solución está. El problema. Bueno, lo podés hacer exactamente igual, que es lo que nosotros estamos proponiendo a las autoridades, utilizando el sistema de los envases retornables para los de un solo uso. Solamente con ese paso que tomaran las autoridades, creemos conveniente de que se haga de esa manera un sistema que se llama de depósito, devolución y retorno, donde la gente paga un depósito, un alquiler por el envase, cuando lo consume lo lleva nuevamente al punto de venta, a cualquier punto de venta, le acreditan ese dinero y bueno, listo. ¿No? Es muy fácil. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que son difíciles de explicar, pero bueno. Ahora, no, lo que salí. Les voy a mostrar esto. Estos son dos, no tiene sonido, pero no importa. Acá brevemente le vamos a mostrar un poco lo que hacemos. Sí, por supuesto. Ahora te digo cómo es la es que tenía. Está.
Bueno, me piden que cierre. Por supuesto, nos podemos quedar toda la mañana hablando de estas cosas, pero solamente quería decirles que nosotros existimos gracias a, casualmente, la responsabilidad social de algunas empresas. Nosotros producimos un material en una cantidad de 12.000 toneladas anuales y competimos en precio, porque tenemos que vender al mismo precio que el material virgen, en plantas que producen 400, 600.000 toneladas anuales, y que nosotros producimos 12.000 a partir de botella que recolectada por un señor. Hay empresas que tienen responsabilidad social empresarial, que son las que evidentemente nos hicieron la propuesta de este proyecto, de la construcción de esta planta. Y bueno, hay otras que no. En la calidad, hace 2 años prácticamente que hay empresas, las voy a nombrar porque sirve, Coca-Cola y Danone, y en este momento empezó Molinos Río de la Plata para los aceites. Tanto Coca-Cola como Danone nos dieron su apoyo y están usando hace prácticamente 2 años para sus envases nuevos de aguas y gaseosas y ahora aceites, 20% del material reciclado nuestro. Así que bueno, me hubiese gustado seguir, pero ¿vos tenías preguntas? Yo quería preguntar respecto al agua del proceso. ¿Perdón? El agua de todo el proceso. Sí. ¿En qué termina? El agua tiene como primera medida una recirculación, se lava y después termina en una planta de tratamiento de efluentes y va al arroyo Las Tunas, que queda a 500 metros. Bien, listo. Bueno.